Te habla Oscar. Las economías latinoamericanas están entre las más castigadas del mundo debido a la crisis económica mundial de 2020. Debido a eso, los gobiernos deberán poner todas sus energías durante 2021 y los años a venir en la recuperación económica hasta llevar el Producto Interno Bruto PIB hasta niveles de antes de la crisis. Si la economía de un país cayó en el año 2020 en un 10%, pero en el 2021 se recuperará en un 5%, eso significa que aún queda otro 5% para llegar a los niveles antes de la crisis, es decir, el crecimiento neto de 2021 aún estaría en negativo porque la economía de 2021 es aún más pequeña que la de 2019. Así que esto estaremos viendo hoy, cuáles son los países que tendrán el mejor crecimiento o mejor recuperación neta en 2021. Iremos desde el que menos se recuperará en el puesto número 20 hasta el que más se recuperará en el puesto número 1 de este top. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 160,000 suscriptores en este canal. Número 20. Venezuela. En el año 2020 la economía de Venezuela cayó un 25% debido a que la mayor parte de la economía de este país es economía informal que tuvo que pararse totalmente debido a los confinamientos. Además, la economía formal como tal, la industria petrolera y petroquímica colapsaron totalmente por la caída de los precios del petróleo. En el año 2021 la economía de Venezuela caerá en un 10%. Esto debido a la crisis que ya lleva muchos años en el país y además el nulo apoyo del gobierno a la población o la poca economía formal en forma de apoyos económicos debido a los casi nulos ingresos del Estado venezolano por el desastre económico de ese país, lo que causaría una caída económica de un 35% entre el año 2019 y 2021. No habrá ningún tipo de recuperación. Número 19. Argentina. En el año 2020 la economía de Argentina cayó un 11.8%. Esto es debido a que Argentina viene en caída de su economía desde el año 2015 y la crisis económica del año 2020 solo vino a poner la cereza sobre el pastel del desastre económico argentino, además de que el gobierno de este país no ha hecho nada para ayudar a mitigar la crisis, la cuarentena más larga del mundo, con 240 días de duración. En el año 2021 la economía argentina crecerá un 4.9%, muy poco con respecto a la caída del año anterior. Eso porque Argentina tiene muy poco espacio para hacer políticas fiscales de apoyo a empresarios o ciudadanos, ya que Argentina sufre de una crisis fiscal desde hace años y tuvo que renegociar su deuda en el 2020. Esto causará aún con ese crecimiento que haya una caída económica del 6.9% entre el año 2019 y 2021. Número 18. Perú. En el año 2020 la economía de Perú cayó en un 13.9%, ya que durante el 2020 Perú tuvo uno de los confinamientos más largos y más estrictos de América Latina. Eso afectó duramente a una gran parte de los trabajadores peruanos, que más del 70% son parte del sector informal. Pero eso no fue lo único que afectó a la economía peruana en 2020, sino que también la inestabilidad política y el hecho de que Perú haya tenido 3 presidentes en una sola semana no da un buen mensaje a los inversores ni organizaciones internacionales. En el año 2021 la economía de Perú crecerá un 7.3%, que será uno de los mayores crecimientos de América Latina en el año 2021. Sin embargo, debemos recordar la gran caída económica del año 2020, ya que debido a esa gran caída económica aún habrá un 6.6% de la economía que no se habrá recuperado entre el año 2019 y 2021. Número 17. Ecuador. En el año 2020 la economía de Ecuador cayó un 11%, ya que Ecuador desde hace ya varios años tiene una economía de muy poco o incluso nulo crecimiento, incluso antes del 2020. Esto es debido a que en Ecuador se necesitan reformas económicas enormes para liberalizar la economía y además reducir la burocracia que ahuyentan a los inversores. Además, en 2020, por la crisis económica, el precio del petróleo cayó y este es el principal producto de exportación y de ingresos al gobierno de Ecuador. La economía de Ecuador crecerá un 4.8% en el año 2021, pero le faltará mucho por la recuperación total, y esto es debido a la incertidumbre que genera el hecho de que Ecuador va hacia unas elecciones presidenciales en 2021. Esto causará un 6.2% de la economía que no se habrá recuperado aún entre el año 2019 y 2021. Número 16. Nicaragua. En el año 2020 la economía de Nicaragua cayó un 5.5%. Nicaragua tiene desde el año 2018 una racha de caídas económicas. Desde el 2018 la economía de Nicaragua empezó a irse a números rojos. Esto es debido a que en 2018 hubo una ola de protestas de ciudadanos nicaragüenses y además de represión por parte del gobierno a estas protestas muy violenta. Esto ahuyentó la inversión internacional, que era una de las fuentes principales del crecimiento económico en el país. La economía de Nicaragua caerá de nuevo en el año 2021 en un 0.5%, es decir,
decir que ni habrá crecimiento ni habrá recuperación económica. Y debido a que no se ve que vaya a haber un cambio político en el país en un futuro cercano, sino que al contrario se está volviendo cada vez más autoritario, nadie se acercará a invertir. Esto causará un 6% de caída económica entre el año 2019 y 2021. Número 15. Cuba. En el año 2020 la economía de Cuba cayó un 8.6% y eso es debido a que gran parte de la economía cubana depende de los ingresos del turismo que han caído de una manera impresionante durante el año 2020, ya que nadie quiere vacacionar o viajar durante este año. Debido a esto, incluso Cuba ha tenido que ajustar sus políticas económicas dentro del país para mitigar la caída económica de 2020. La economía de Cuba crecerá en el año 2021 en un 3%, lo cual de nuevo no causará una recuperación económica completa en este país, sobre todo porque a pesar de que 2021 será un año nuevo, la industria del turismo no se recuperará al 100% niveles antes de 2020 y esto causará un 5.5% de caída económica entre el año 2019 y 2021. Número 14. México. En el año 2020 la economía de México cayó un 9%. México y su industria depende mucho de los Estados Unidos, que es el país que le compra el 77% de los productos que este país genera. El consumo ha caído en Estados Unidos. Además, México es uno de los principales países visitados del mundo, que sobre todo recibe millones de turistas de Estados Unidos que ahora no están viajando al mismo nivel que antes. La economía de México crecerá en el año 2021 en un 3.5%. Esto debido a que México exporta principalmente carros, computadoras, teléfonos, entre otras cosas que la gente deja de comprar durante una crisis. Esto causará un 5.4% de caída económica entre el año 2019 y 2021. Número 13. Panamá. En el año 2020 la economía de Panamá cayó un 9%. Panamá basa su actividad económica en los mercados financieros, en el canal de Panamá y la construcción. Todas estas son actividades que han colapsado totalmente por las crisis económicas de 2020. Panamá es el país que más inversión extranjera atrae de Centroamérica, sin embargo esta inversión extranjera ha caído a niveles demasiado bajos. Las exportaciones en el mundo han caído significativamente de igual manera, por lo que el canal de Panamá ha visto su actividad reducida significativamente y por este paro económico la construcción también se ha detenido. La economía panameña crecerá en el año 2021 en un 4%, lo que causará que un 5% de la economía no se recupere entre el año 2019 y 2021. Número 12. El Salvador. En el año 2020 la economía de El Salvador cayó un 9%. El Salvador es un país que se ha visto duramente afectado debido al estricto y largo confinamiento que hubo en el país, que incluso causó que la industria local se viera afectada y se fomentaran las importaciones de alimentos desde otros países. Además, la principal industria del país, la manufactura, se ha visto afectada ya que casi todas sus exportaciones van hacia los Estados Unidos, donde el consumo sigue bajo. La economía salvadoreña crecerá en el año 2021 en un 4%. Esto debido a que la economía local tardará mucho en recuperarse sobre ese golpe duro en el 2020, lo que causará un 5% de la economía que no se recuperará entre el año 2019 y 2021. Número 11. Colombia. En el año 2020 la economía de Colombia cayó un 8.2%. A pesar de que Colombia no es un país conocido particularmente por la explotación de petróleo como si lo son países como el vecino Venezuela o Ecuador, esta aún es una de las principales industrias del país, con otras materias primas como carbón y oro, que van principalmente hacia los Estados Unidos, que en los últimos años ha dejado de depender tanto del petróleo del extranjero. Además, la economía colombiana crecerá en el año 2021 en un 4%, debido a que China cada vez está comprando más y más recursos que Colombia exporta, y China es la única economía que crecerá en el mundo en el año 2020 y crecerá aún más durante el año 2021, por lo que la demanda de recursos será grande. Esto da un 4.2% de economía que no se habrá recuperado aún entre el 2019 y 2021. Número 10. Costa Rica. En el año 2020 la economía de Costa Rica cayó un 5.5%. No ha sido una caída económica tan dura debido a que el país no tuvo confinamientos tan estrictos como en otros países, y esto causó que algunas industrias como la más importante del país, que es la producción de insumos médicos, creciera durante el año 2020. Sin embargo, la caída viene del turismo, que como sabemos se ha reducido en un 95% a nivel mundial durante el año 2020. La economía costarricense crecerá en el año 2021 en un 2.3%, ya que se espera que el turismo no se recupere en todo el 2021, pero se empezará a recuperar durante ese año. Esto da que un 3.2% de la economía no se habrá recuperado aún entre 2019 y 2021. Número 9. Brasil. En el año 2020 la economía de Brasil cayó un 5.8%, ya que la economía brasileña desde hace años se enfrenta a una caída económica por la inestabilidad política del país. Esto ha causado que una crisis mundial para la mayor economía de América Latina sea particularmente fuerte. A pesar de esto, Brasil nunca dictó un confinamiento nacional, lo que hizo que la economía no cayera tanto como podría. La economía brasileña crecerá en el año 2021 en un 2.8%, ya que a pesar del posible crecimiento económico, industrias principales para Brasil como el petróleo y la agricultura
infraestructura no se recuperarán del todo. Eso da que un 3% de la economía no se habrá recuperado aún entre 2019 y 2021. Número 8. Haití. En el año 2020 la economía de Haití cayó un 4%. Al país más pobre de todo el hemisferio occidental no le ha caído nada bien la situación mundial del año 2020. Si Haití ya venía luchando en contra de grandes desastres naturales y lo que esto significó para el país y su economía en ese momento, la crisis de 2020 solo vino a poner la cereza sobre el pastel. La pobreza aumentará a niveles no vistos en muchos años y el desempleo será enorme en el país. La economía haitiana crecerá en el año 2021 en un 1.2%, lo cual es sumamente bajo. Esto da que un 2.8% de la economía no se habrá recuperado aún entre el 2019 y 2021. Número 7. Bolivia. En el año 2020 la economía de Bolivia cayó un 7.9% por diferentes factores como la inestabilidad política que inició en el 2019 en el país con la caída del expresidente Evo Morales y la caída de inversiones que esto hizo, así como la caída de los precios de los hidrocarburos, que es la principal exportación del país, y también el malísimo manejo de la crisis por parte del gobierno han contribuido enormemente a la caída económica del país. Sin embargo, la economía boliviana crecerá en el año 2021 en un 5.6%, esto debido a la estabilidad que ha traído al país la elección de un nuevo presidente luego de un año de gobierno provisional y el aumento de la demanda de recursos que Bolivia explota. Esto da un 2.3% de la economía que no se habrá recuperado aún entre el 2019 y 2021. Número 6. República Dominicana. En el año 2020 la economía dominicana cayó en un 6%, ya que este país depende de gran parte de la industria del turismo. Como ya mencioné en este mismo video, esta industria cayó un 95% a nivel mundial por obvias razones. Esto ha causado que República Dominicana se vea en una posición del aumento del desempleo enorme y que el gobierno haya tenido que adoptar medidas económicas fuertes para evitar una caída económica mayor. La economía dominicana crecerá en el año 2021 en un 4%, sobre todo por el inicio de la normalización del turismo y también por incentivos fiscales que el gobierno del país está implementando. Esto da que un 2% de la economía no se habrá recuperado aún entre el 2019 y 2021. Número 5. Honduras. En el año 2020 la economía hondureña cayó un 6.6%. Honduras depende mucho de los Estados Unidos. El 56% de sus exportaciones van hacia ese país y sus principales exportaciones son manufacturas como ropa. En este momento no están en su mejor momento frente al gasto cauteloso de los estadounidenses, ya que durante tiempos de crisis nadie se dedica a comprar ropa, sino que guarda su dinero para cosas importantes como comida y vivienda. Es por esto que la economía hondureña cayó tanto y no se recuperará hasta que el consumo vuelva a lo normal. La economía hondureña crecerá en el año 2021 en un 5% por la reactivación económica estadounidense. Esto da un 1.6% de la economía que no será recuperado aún entre el 2019 y 2021. Número 4. Chile. En el año 2020 la economía chilena cayó un 6%. La caída fue fuerte en el país debido a diferentes factores. La instabilidad política del país luego de las protestas más fuertes en el país durante muchos años, además del anuncio de la redacción de una nueva constitución y también lo que ya todos sabemos, la crisis mundial del 2020. Sin embargo, la caída no fue mayor debido a que China empezó a comprar más recursos que Chile explota, como lo es el cobre, durante el 2020. La economía de Chile crecerá en el año 2021 en un 4.5%, sobre todo por el aumento de la demanda de China sobre los recursos chilenos. Esto da que un 1.5% de la economía no se habrá recuperado aún entre el 2019 y 2021. Número 3. Uruguay. En el año 2020 la economía uruguaya cayó un 4.5%. La economía uruguaya no cayó tanto debido a que el gobierno de este país nunca impuso un confinamiento estricto como sí ocurrió en varios países de América Latina. El confinamiento fue voluntario y además las actividades esenciales de la economía no pararon ni se redujeron en su producción. Esto causó que Uruguay fuera de los países que mejor enfrentaron la crisis del 2020. La economía uruguaya en el año 2021 crecerá un 4.3%, lo que significa que la economía del pequeño país sudamericano se haya recuperado casi por completo, dejando apenas un 0.2% de economía que no se ha recuperado entre el 2019 y 2021. Número 2. Paraguay. En el año 2020 la economía paraguaya cayó un 4%. No fue una caída fuerte y eso se debe a la naturaleza de la economía paraguaya. Sin duda, la industria principal del país es la agricultura y ganadería. Y esta industria, aunque exista la crisis mundial del 2020, no se habrá visto tan afectada ya que la demanda de comida siempre habrá, lo que ha causado que las exportaciones paraguayas no caigan tanto como se esperaba en un primer momento y esto hará que la recuperación económica sea más fácil en el país. La economía paraguaya crecerá en el año 2021 en un 5.5%, lo que significa que recuperará todo lo perdido durante 2020 y crecerá aún un poco más que lo que perdió en el 2020, un 1.5% más en total.
Número 1. Guatemala. En el año 2020 la economía guatemalteca cayó un 2%, es decir, fue el país que menor caída económica tuvo de América Latina en el año 2020. Esto es debido a que Guatemala recibe una gran cantidad de remesas de los guatemaltecos viviendo en el extranjero, y estas aumentaron durante 2020, ya que muchos guatemaltecos viviendo en el exterior quisieron ayudar aún más a sus familiares durante esos tiempos, y esto representa una cantidad importante de la economía del país, lo que hizo que contrarrestara la caída en otras partes de la economía. La economía guatemalteca crecerá en el año 2021 en un 4%, lo que significa que Guatemala recuperará todo lo perdido durante 2020 y crecerá aún más de lo que perdió, en un 2% más en total. Sin duda, un gran logro. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscar309 para que podamos interactuar más en temas como este. Sígueme. En la descripción se encuentran los links para mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.